Entonces, el primero de ellos es utilidad. Esta utilidad, ¿a qué va a estar relacionada? Va a estar relacionado a las conclusiones inmediatas, o sea, el contexto inmediato de la ejecución de la investigación, ¿sí? Es algo que es muy directo, es su aplicación, digamos, específica en el contexto donde investigué, o sea, en el entorno donde yo investigué, ¿sí? La factibilidad es un criterio que va a estar relacionado a los aspectos que me van a permitir alcanzar los resultados, que me van a permitir llegar a las conclusiones. Llámese los aspectos de recursos humanos, de recursos materiales, toda la logística que se requiere. Entonces, estos los vamos a ver tanto al momento, estos criterios de factibilidad los vamos a evaluar tanto al momento de la idea, como también lo vamos a ver al momento de la justificación, lo vamos a ver al momento en que estemos haciendo el diseño metodológico, el plan de recolección de datos, ¿no? En todo momento siempre hay que ir viendo la factibilidad. Claro, en este primer momento, llámese la aplicación de los criterios, va a ir de la mano no a profundidad, ¿no? Sino a algo más específico, ¿no? Más específico que si es factible o no esta idea plasmarla. La aplicación práctica tiene una consideración muy parecida a la utilidad, pero esto va más hacia la aplicación en diferentes contextos, o sea, que las conclusiones a las cuales yo he alcanzado con mi idea pueda ser aplicable, no sé, de repente en laboratorios privados versus nacionales, que sea salud versus MINSA, que sea en contextos de un laboratorio, resultados obtenidos en un laboratorio de alta complejidad, que los pueda aplicar en un laboratorio de baja complejidad, o viceversa. Entonces, la aplicación práctica es la extensión de mis conclusiones hacia diferentes contextos, ¿sí? Vamos hacia otro punto, que es un poco de repente la originalidad, ¿no? Que son aquellos aspectos que van a darle de alguna manera que mi trabajo sea único, ¿no? Que sea de alguna manera eh, sin antecedente previo, ¿no? Esto sería lo ideal, ¿no? Esto sería lo ideal. Pero también podríamos entender la originalidad de estudios o de investigaciones que se realizaron en un contexto diferente al mío, ¿no? De repente yo soy un laboratorio privado y la mayoría de investigaciones se realizaron en laboratorios públicos o en laboratorios de investigación y yo soy un laboratorio de rutina, ¿no? Entonces por ahí hay que ir viendo la originalidad o de repente una traslación o una transferencia de algo que de repente se hacía en otro sector, no de salud, sino, por ejemplo, se hacía mucho en la industria automotriz, por ejemplo. Alguna actividad que se hacía en la industria automotriz y que yo la transfiero al campo de laboratorio o al campo de salud. Entonces, por ahí viene el tema de originalidad, ¿ya? De todas maneras, hay que valorarlo bien, ¿no? Recuerden que estamos aquí en una reunión preliminar, entonces hay que seguir buscando, seguir investigando y seguir revisando más material para tener redondeado el concepto de originalidad. Y más aún si lo voy a aplicar como criterio para validar la idea. Y viene, dos conceptos que son importantes, pero que muchas veces no son entendidos bien. Estos son relevancia e interés, ¿no? En relevancia viene a ser el impacto, ¿no? Que, que va a tener las conclusiones o el contraste de la hipótesis en la sociedad, ¿no? Va a ser un impacto. No, tengan cuidado de confundirlo con la aplicación práctica, que vendría a ser más el uso. El impacto es cómo va a cambiar las formas o cómo van a mejorar de un estado A hacia un estado B, empleando los resultados y las conclusiones que yo he obtenido en mi investigación. Por eso que le digo que es subjetivo, porque tenemos que ir hacia el futuro, ¿no? Hacia el futuro, que lo que yo puedo encontrar con mi idea, que dicho sea de paso me puede servir también para la justificación. Entonces la relevancia es el impacto, ¿no?
aquellas cosas que se pueden cambiar o mejorar a partir de las conclusiones que yo voy a obtener de esta idea. Y el interés, ¿sí? Sí, puede ser entendido como el interés del investigador o el interés de los grupos, ¿no? Que se vean de alguna manera afectados por las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, eh, si yo estoy evaluando nivel de satisfacción, ¿no? Seguramente que los laboratorios privados van a tener mucho interés en conocer el nivel de satisfacción de sus usuarios ambulatorios o llámese externos, porque ellos están, digamos, de alguna manera requiriendo constantemente que haya un aumento, ¿no? De la población atendida, que entonces están buscando cumplir o conocer los requisitos que esta población busca en un laboratorio. Pero de repente este mismo interés no es tan palpable o tan desarrollado en laboratorios de hospitales nacionales, ¿no? Porque sabemos que en los hospitales nacionales hay un público cautivo, ¿no? Siempre van a tener, digamos, gente que va a estar necesitando de resultados, entonces de repente no tienen un interés muy marcado en conocer el nivel de satisfacción, cosa que es un ejemplo. De repente es algo forzado, pero esto puede darse de esta manera. Entonces, tenemos por un lado nuestra idea, ¿no? Esta idea, como les digo, una herramienta muy utilitaria, el diagrama Ishikawa, la acotamos en una primera versión y luego con esto podemos pasarla por los criterios que validan la idea, ¿no? Yo les comentaba de que hay muchos criterios, pero que con estos subjetivamente nos podemos dar una idea de si la idea está caminando por buena ruta o si de repente tenemos que cambiar un poco el enfoque. Bueno, ahora, si nosotros ya tenemos la idea, ya hemos hecho ese trabajo de acotarla, ¿no? Si hemos podido establecer, digamos, algo más delimitado o más enfocado, ya debemos migrar o ya debemos avanzar, sí, avanzar, no migrar, ya debemos avanzar hacia una contextualización. Esta contextualización me va a llevar a que la idea aterrice en un problema, en algo muy bien delimitado, muy bien acotado, ¿no? Y que ese problema tenga un planteamiento, o sea, tenga todo un marco conceptual de definiciones, de teorías, de investigaciones previas que permitan darnos o dar origen a la pregunta de investigación, ¿sí? No se olviden esa línea de trabajo. La idea va al problema, el problema se plantea, es una contextualización, y finalmente finaliza con la pregunta de investigación, ¿ya? Entonces, para desarrollar estas actividades o para llegar hacia una pregunta de investigación, tenemos que hacer este circuito. Vamos a ver que tanto las esferas roja, verde y morada van a estar relacionadas a todas las fuentes, ¿sí? Llámese fuentes a toda la información que ustedes pueden captar. Esta información puede ser a través de bases de datos, puede ser a través de conversaciones, encuestas, ¿no? Conversaciones con expertos, ¿no? De repente conversan con un experto de algún tema y lo hacen a través de acá, por ejemplo, de una reunión Zoom, la tienen grabada y eso puede ser su fuente. Pueden también tener conversaciones a través de email, ¿no? Y estas conversaciones a través de email con preguntas específicas, con respuestas, también pueden ser fuentes. Principalmente, bueno, pueden ser también noticias, ¿no? Hay mucha información virtual que puede ser utilizada y que se puede gestionar para que se convierta en parte de las referencias, llámese a las referencias la bibliografía. No es, ahora hay mucha apertura con respecto a las fuentes, no necesariamente es
artículos científicos, libros. No, ahora hay una apertura muy grande. Inclusive yo recuerdo que hace algunos años un estudiante, su idea de investigación partió de una noticia, ¿no? De una noticia que hablaba del porcentaje de donantes rechazados por un banco de sangre. Entonces, a partir de ahí generó toda su investigación y parte de su bibliografía, parte de sus referencias, ya estuvieron en este artículo periodístico, o bueno, esta noticia de prensa. Bien, entonces, una vez que ya he recolectado la información, una vez que ya he recolectado la información, esta información se va a convertir en un término que yo utilizo, o bueno, me gustaría que muchos lo utilicen, que tiene que ver con todo lo que es investigación basada en evidencias, y el término es estado del arte, ¿no? Este término engloba a toda la información que ustedes han levantado de un tema específico y que los convierte en expertos o líderes de opinión. Claro, porque si ustedes van a estar buscando información y esta información la van a estar leyendo y la van a estar sistematizando, ustedes van a convertirse netamente en expertos de este tema, de esta idea, y de alguna manera eso pues los fortalece, los empodera, ¿ya? Entonces, esta fuente de información pues tiene que dársele una lectura científica, esta lectura analítica, una lectura muy bien desarrollada, pues debe tener un flujo, ¿ya? Este flujo inicia con la lectura del resumen, que todo artículo, ¿no? Bueno, la mayoría de artículos, inclusive tesis de pregrado, de posgrado, tienen un resumen, a diferencia de los libros, por ejemplo, ¿no? Entonces, la lectura analítica del artículo científico empieza con la revisión del resumen, y frente al resumen, si ustedes identifican adecuadamente el objetivo e identifican adecuadamente la metodología que se siguió, y cuando me refiero a metodología, me refiero al diseño de investigación, ¿ah? O sea, si es una investigación cuantitativa, si es descriptiva, si es experimental, ¿no? Entonces, a esos aspectos. Si ustedes logran, de alguna manera, entender bien a partir del resumen esta información, pues pasar a las conclusiones. Y muchos artículos, las conclusiones las tienen insertadas o integradas a la discusión. Entonces, en la discusión, entonces, van a ustedes ver a las conclusiones, también van a ver las limitaciones que se obtuvieron para alcanzar los resultados, ¿no? Y también van a ver los resultados principales de la investigación, ¿sí? Los resultados principales que van además a ser contrastados con otros estudios. Entonces, la lectura analítica, el flujo empezaría, resumen, conclusiones, discusión. Si en la discusión me llamó la atención algunos resultados, iré a revisar resultados, ¿no? Y leeré cómo se desarrollaron, qué características tuvieron, si de repente, son controversiales, o si me parece que de repente no fueron los adecuados, ya lo intuiré luego, ¿ya? Mientras leemos la discusión, mientras revisamos las conclusiones, hay que tomar nota, ¿no? O hay que resguardar aquellos artículos de la bibliografía que estos autores presenten, que también nos puede ser útiles a nosotros, porque de repente tienen alguna parte interesante como teorías que pueden ser utilizadas en el marco teórico, o pueden llevarnos a nuevos antecedentes, ¿no? Y un apoyo muy importante es muchas veces revisar el background, digamos, las investigaciones añadidas de los autores. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, si yo tengo un autor, llamémosle Westgard, ¿no?
Entonces yo entro y puedo googlear Westgar y voy a encontrar el artículo que estoy revisando, sus investigaciones pasadas e investigaciones más actuales. Entonces, una recomendación es poder googlear a los autores y poder ver en qué están investigando, ¿no? Dependiendo de la línea de investigación que ustedes apliquen, pues deben conocer quiénes son los autores que más han publicado. Y eso es bien fácil, ¿ah? Eso con la búsqueda de fuentes es bien fácil. Por ejemplo, en todo lo que es preanalítica, ustedes tienen que saber que Mario Plevani es uno de los investigadores más importantes, más reconocidos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes, bueno, yo vengo de la parte hematológica y me gusta investigar sobre plaquetas, entonces yo ya sé que Trípodi es otro de los autores que investiga mucho sobre plaquetas, es un italiano, Plevani, dicho sea de paso, también es italiano. Entonces, eso es importante. O sea, la lectura analítica te tiene que dejar conociendo bien el tema y quiénes son aquellos autores de soporte, ¿no? Que tú puedas de alguna manera tenerlos presentes. ¿Y para qué tenerlos presentes? Recuerden que ahora vivimos tiempos globalizados y muchos artículos científicos incluyen las filiaciones de los investigadores o del grupo de investigación. O sea, te dicen a qué universidad pertenecen, a qué departamento dentro de la universidad, a qué grupo de investigación dentro de la universidad, y hasta te ofrecen muchas veces los correos electrónicos y los teléfonos de los investigadores. Entonces, realmente, ¿qué, qué más pueden solicitar? O sea, si algo no les quedó claro del experimento, ustedes podrían escribirle un mail, podrían, en caso de que sea español o sea colombiano, argentino, le pueden dar una llamada telefónica, ¿no? Claro, obviamente que no lo van a abordar de esa manera, porque sí podrían recibir una respuesta negativa, pero podrían de repente tener un primer encuentro en donde les indiquen si tienen disponibilidad, que quieren hacerles algunas consultas. Yo comentaba hace un rato de que en uno de mis primeros trabajos conversé con un grupo español y a través de una comunidad tipo Facebook, pero para investigadores, me conecté con el doctor, con Ruiz, que es un hematólogo de España, y que él, o sea, como de alguna manera se mostró interés en investigar lo que él también había investigado, pero en un contexto nacional, él me procedió a enviarme todas sus herramientas de recolección de datos, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Y otra cosa, ustedes se van a dar cuenta cómo piensan los investigadores en otros países. Son muy aperturados, ¿no? A veces uno va con el pensamiento de que, oh, y de repente no me va a prestar, o sea, el pensamiento negativo. Pero no, a veces son profesionales muy aperturados que buscan que se investigue, que se siga formando nuevo conocimiento. Entonces, este tema de la lectura científica puede llevarnos a muchos hallazgos importantes. Bien, pasando a la esfera de color morado, vamos a hablar de sistematizar. Y sistematizar no es más que almacenar la información para que ésta sea trazable o rastreable, ¿sí? Y para esto necesitamos apoyarnos en en unas aplicaciones que se conocen como gestores bibliográficos, ¿ya? Estos gestores bibliográficos hay gratuitos y hay algunos de que tienen que pagar, ¿no? No son muy caros, me parece que están entre 15 y 20 dólares. Y su utilidad es de un año más o menos, ¿no? Hay algunos que se pagan mensualmente, pero creo que es alrededor de 2 dólares, dólar y medio. Pero bueno, el tema es que los más usados son Zotero y Mendeley. Ustedes pueden googlearlos. Estos gestores bibliográficos definitivamente nos marcan la pauta porque tienen muchas características como no solamente el tema de almacenar la información, sino que también me permiten hacer, por ejemplo, citas, me permite hacer citas bibliográficas, me permite, por ejemplo, incluir metadatos, o sea, si yo tengo una bibliografía o de repente tengo una encuesta que hice
a un profesional experto, yo lo puedo introducir como documento Word y le puedo colocar ahí la información para que me salga directamente en las referencias. Y basándome en esto, también el gestor bibliográfico les permite hacer el listado de referencias bibliográficas, sea bajo las normas que ustedes consideren conveniente o que les solicite el lugar donde van a publicar, ¿no? O sea, APA y Vancouver, que son las más frecuentes utilizadas en revistas médicas, ¿ya? Entonces, no se olviden, por favor, sistematizar básicamente es trabajar con gestores bibliográficos y conocer las aplicaciones que éstas tienen. Y luego, ya nosotros tenemos ya toda la información, ¿no? Tenemos las fuentes, las hemos revisado, las hemos sistematizado, pues tenemos que llevarlo a un tema de redacción, ¿sí? Y la redacción es una gran debilidad, ¿ya? Una gran debilidad. Tenemos la costumbre de comunicarnos en un lenguaje informal y este requerimiento de investigación requiere otro tipo de lenguaje, un lenguaje científico. Vamos a hacer algunos comentarios con respecto a esto de la redacción y es principalmente acerca de algunos verbos que son ampliamente utilizados y que no deberían utilizarse con tanta frecuencia como muchas veces se ve en las investigaciones. Estos verbos son el poder y el tener. Estos verbos, por lo general, llevan a crear juicios a priori o comentarios a priori, los cuales son situaciones que se asumen, ¿ya? Y la investigación no se basa en asumir, se basa en argumentos respaldados por ciencia o respaldado por bibliografía, por la literatura científica. Entonces, yo no puedo decir, que podría ser que el nivel de satisfacción sea una variable dicotómica, ¿no? O tendría que evaluar. ¿Se dan cuenta cómo voy usando los verbos y la connotación que me lleva a la lectura es a que estoy asumiendo cosas o situaciones o contextos? Entonces, no debo usar yo estos verbos. Sin embargo, sí los pueden usar, pero sin que en una página yo lo vea o al momento de leer lo detecte a cada momento, ¿no? Hay que valorar mucho cuándo utilizar estos verbos, ¿ya? Y otra muletilla o dos muletillas más que se utilizan con frecuencia al momento que uno lee investigaciones y estamos en una fase de revisión es el ya que y el pues que, ¿no? Pues que y ya que. Eso es, digamos, es del lenguaje informal y no lo podemos utilizar, ahí te el podemos, y no lo debemos utilizar en la redacción científica. Así como esto que les estoy comentando, hay muchísimas cosas más, hay muchísimos ejemplos más que ustedes fácilmente que pueden ubicarlo en la internet para una revisión más ampliada. Y bueno, también todo esto debe ceñirse a documentos guías, ¿sí? Los documentos guías vienen a ser referencias que puede ser de la misma revista donde vamos a publicar o del mismo lugar donde vamos a hacer la investigación que nos orienta a cuáles son las partes que debe tener la investigación, que de repente hay algún instructivo, de repente hay digamos, algún formato que nos pueda orientar a hacer las actividades más sencillas, más fáciles y que de alguna manera también nos va a permitir llevar la parte administrativa, ¿no? Muchos de nosotros trabajamos en hospitales, queremos hacer investigación, tenemos que presentar nuestro proyecto a la oficina de investigación, hay que cumplir los requisitos de la oficina, hay que cumplir los tiempos, ¿no? Si nuestro estudio va involucrado de repente el trabajar con pacientes o con miembros del hospital, habrá que incluir el consentimiento informado, eso nos lleva al comité de ética y como lo comentaba también,
hay que tener paciencia con las actividades administrativas, ¿no? No hay que frustrarnos ni agobiarnos, pucha, un mes, entonces, uy, un mes perdido. No, es un mes que yo puedo ir avanzando otras cosas, puedo seguir leyendo, puedo seguir recabando información. Recuerden que este es un circuito, ¿eh? Este es un circuito. No quiere decir que yo ya completé esto, completé lo verde, completé lo morado y ya acabó. No, ustedes continúan hasta que no terminen la publicación o la investigación. Este es un circuito que sigue movilizándose y sigue movilizándose. No es una ruta que tiene un inicio y un fin. Esto es cíclico, ¿ya? Es cíclico. Y bueno, eh, vamos a pasar rápidamente a lo que son líneas de investigación. Esto es, digamos, algo muy general. No vamos, sería cuestión de tener otro tema, pero ¿por qué toco líneas de investigación? Porque ASPEG es una organización que está orientada a la calidad y a la gestión de esta. Entonces, tiene particularidades, ¿no? Y debe tener un know-how muy específico para investigar sobre estos aspectos. Entonces, una línea de investigación la tenemos a partir del CONCITEC, el Consejo de Ciencia y Tecnología. Es una de las organizaciones que de alguna manera ha desarrollado líneas de investigación. El INS, también Instituto Nacional de Salud, es otra organización que tiene líneas de investigación. El MINSA, bueno, el INS y el MINSA tienen sus propias líneas, están alineadas, valga la redundancia, pero no están alineadas con CONCITEC. Entonces, hay que ver esos puntos, hay que analizarlos, hay que construir líneas de investigación, ¿no? Porque estas líneas de investigación en un mundo globalizado como el nosotros nos va a permitir ubicar pares, ubicar otros grupos de investigación que pueden ser del mismo país, pueden ser fuera del país, pero que tienen intereses de investigar lo mismo que nosotros, ¿sí? Entonces, realmente, este tema de líneas de investigación no es algo nuevo, debe tener alrededor de 10 años, busca enrumbar, ¿no? Enrumbar a grupos con intereses comunes hacia qué investigar y cómo investigar. El tema de las líneas de investigación es partir de proyectos, problemas o resultados de investigación que sean relevantes en un campo de conocimiento o interdisciplinar. Algo que es importante fortalecer y promover es que cuando se investiga, a veces ocurren recomendaciones. Bueno, a veces no, siempre hay recomendaciones. Y esas recomendaciones son puntos de inicio, son brotes a partir de los cuales se puede generar nueva información. ¿Sí? Entonces, siempre hay que tener en cuenta, si ustedes quieren investigar algo porque quieren hacer algo en su laboratorio o quieren hacer una maestría y obtener el grado, igual con un posgrado X, pues vayan a investigaciones y si las investigaciones y las fuentes les indican recomendaciones, tómenlas como oportunidades para que a partir de esas recomendaciones desarrollar investigación. Bien, entonces, a partir de estos insumos, ¿no? Se pueden desarrollar enfoques para generar un nuevo conocimiento que sea transferido a la sociedad, ¿sí? Además, desarrollar eh, mejoras tecnológicas, innovación y sobre todo formar más recurso humano para la ciencia, tecnología e innovación, ¿sí? Recuerden que el país se está apostando a través de Concitec a el recurso humano, ¿no? El recurso humano se está buscando a través de diferentes estrategias que investigadores becados regresen
que se tenga mayor consolidación de los grupos de investigación, ¿no? Y que estos trabajen de forma organizada. Y bueno, todo esto, ¿con qué finalidad? Para contribuir a resolver las necesidades del país y el marco de los contextos mundiales, ¿sí? Ahora, esta contribución a resolver necesidades del país y el marco de los contextos mundiales está establecido en un marco consensuado, conocido como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿sí? Eh, UNESCO, UNESCO ha planteado que todas las líneas de investigación y toda la investigación que se realice en el mundo, y nosotros somos parte del mundo, estén alineadas con estas ODS. Que las ODS no son muchas, son pocas, son menos de 20, ¿ya? Y las investigaciones deben ir hacia resolver las carencias, las necesidades en estos puntos, ¿ya? Entonces, como les digo, construir líneas de investigación es una tarea que actualmente nos exige el presente, este momento, nos exige elaborar líneas de investigación, sea como grupo, o en este caso organización, sea como grupo profesional, sea como de repente, no lo tenemos muy bien establecido, pero dentro del contexto asistencial de trabajo, también deberíamos tener nuestras propias líneas de investigación. Bueno, yo trabajo en Neoplásicas. Neoplásicas tiene una orientación de líneas de investigación muy, muy desarrolladas con respecto al paciente oncológico, ¿no? Todavía, por ejemplo, esto de las ODS no ha sido integrado. Esto es algo nuevo. Recién debe tener un promedio de 2 años, ¿ya? Y todavía muchas instituciones no lo tienen alineadas. Desde el punto de vista universitario, por un tema de la vinculación que tiene San Marcos con UNESCO, nosotros ya lo hemos integrado. Bueno, integrado, como que todavía estamos en una etapa inicial, no está totalmente integrado, pero sí lo estamos trabajando poco a poco y es algo que debemos empezar a desarrollar juntos, ¿no? Juntos. Y esto es también una tarea para ASPEJ, que por ahí ustedes saben que también viene apoyando la investigación. Tenemos un grupo que empezó en el año 2018, ¿no? Y bueno, ahora estamos formando un nuevo grupo para trabajar este tema. Bueno, el tema de investigación, el tema de líneas todavía es algo que lo vamos a proponer a posterior. Con esto estoy culminando